Bienvenidos jóvenes de octavo grado a la clase de matemática de este día. Un gusto poder saludarles, espero se encuentren muy bien. El contenido que voy a desarrollar es caracterización de los ángulos correspondientes y de ángulos alternos. Les invito a que abran su libro en la página 91. Encontrarán 3 ejercicios que van a realizar. Voy a realizar 2 ejercicios similares a la actividad. Ejemplo 1. Dado que la recta LM son paralelas y S es la recta secante, calcula el valor de los ángulos restantes. Observemos la figura, tenemos la recta L y la recta M. Estas dos rectas son paralelas y están cortadas por una secante que se denomina la recta S. Ahora, lo que nos solicita el problema es que nosotros encontremos todos los ángulos faltantes. Solo conocemos un ángulo. Aquí vamos a aplicar lo que son ángulos alternos internos, ángulos opuestos por el vértice, o también podemos aplicar lo que son los ángulos correspondientes. Pero primero, recordemos que necesitamos encontrar lo que es el ángulo B o el ángulo D, cualquiera de estos dos ángulos, ya que el ángulo que está seguido de ellos es el ángulo A de 40 grados. En esta ocasión voy a encontrar lo que es el ángulo B. Como yo sé que el ángulo A y el ángulo B son ángulos suplementarios, entonces yo sé que esos tienen que medir o sumar, 180 grados. Lo único que hago es que analizo cuánto es lo que le hace falta para llegar a 180. Para ello, lo único que voy a hacer es despejar B. Resto a 180 los 40 grados que son lo que le corresponde al ángulo A. Y al restar tenemos 140, por lo tanto yo ya sé que el ángulo B tiene un valor de 140. Ahora lo que yo voy a realizar es las definiciones de opuestos por el vértice. Como yo sé que el ángulo A es opuesto al ángulo C, entonces yo sé que el ángulo C tiene un valor de 40 grados. Y el ángulo B es opuesto al ángulo D. Por lo tanto, el ángulo D también tiene un valor de 140 grados. Ahora lo que vamos a recordar son los ángulos correspondientes para poder encontrar los valores faltantes. Recordemos que en el caso de los ángulos correspondientes son aquellas parejas de ángulos que se encuentran al mismo lado de la recta secante sobre en la misma posición también. ¿Qué significa? Que en este caso el ángulo A es igual al ángulo E. ¿Por qué? Por ser correspondientes. Y como están entre dos rectas paralelas, entonces podemos definir que son iguales. Ahora, como yo sé que el ángulo A mide 40 grados, significa que el ángulo E mide también 40 grados. Y encontramos uno de los ángulos. También podemos recordar que el ángulo D es correspondiente al ángulo H. Por lo tanto, el ángulo H mide 140 grados. También el ángulo C es correspondiente al ángulo G. Por lo tanto, el ángulo G mide 40 grados. De la misma forma, el ángulo B es correspondiente al ángulo F y este mide 140 grados. Esa sería una forma para poder encontrar lo que son los ángulos faltantes, haciendo uso de los ángulos correspondientes, pero usted también puede utilizar lo que son los ángulos alternos internos o también opuestos por el vértice, ya conociendo el ángulo E o el ángulo G. Hemos concluido que el ángulo E y A es igual a 40 grados. El ángulo F y B es igual a 140 grados. El ángulo H y D es igual a 140 grados y el ángulo G y el ángulo C es igual a 40 grados. ¿Por qué? Porque son correspondientes entre las paralelas. Observemos el siguiente ejemplo. Dado que L es paralelo, esta simbología, esas dos rectas que aparecen ahí, significa que son paralelas. L es paralela a M. Identifica los pares de ángulos alternos internos y alternos externos y determina sus respectivas medidas. Observemos la gráfica.
podemos darnos cuenta que nos dan el valor de A, que es igual a 125 grados. Recordemos que para poder encontrar el otro ángulo, solamente vemos el suplementario, que en este caso es el ángulo A o el ángulo D, o el ángulo A y el ángulo B, cualquiera de ellos. En este caso, yo encontré el ángulo D. Ese cálculo ya no lo hice porque ya lo he explicado muchas veces. Solamente lo que hacemos es analizar cuánto le hace falta a 180 o cuánto le hace falta a 125 para llegar a 180. Y en este sentido serían 55 grados. Ahora lo que vamos a identificar son los ángulos opuestos por el vértice. En este caso el ángulo A es igual al ángulo C, ya que son opuestos por el vértice. Ahora recordemos quiénes son los ángulos alternos internos. Recordemos que los ángulos alternos internos son aquellos ángulos que están internos pero en sentido opuesto, como en el caso del C y el E, o el caso del D, el ángulo D y el ángulo F. Esos son ángulos alternos internos. Entonces podemos definir que el ángulo E tendrá un valor de 125 por ser alterno interno, y el ángulo F tendrá un valor de 55 por ser alternos internos. Y de eso concluimos que el ángulo C y E es igual a 125 y el ángulo D y F es igual a 55. Ahora vamos a encontrar los otros ángulos faltantes, que en este caso sería G y H. Recordemos que el ángulo B, por ser opuesto al ángulo D, mide 55 grados. Y los ángulos alternos externos son aquellos que están fuera de las rectas paralelas y opuestos, como en el caso del ángulo B y el ángulo H, el ángulo A y el ángulo G. Esos son alternos externos. Entonces podemos concluir que el ángulo B, que mide 55 grados por ser opuesto a D, también el ángulo H mediría también 55 grados por ser alternos externos. Y de la misma forma, el ángulo G mediría 125 por ser alternos externos. Entonces hemos concluido que el ángulo B es igual al ángulo H y este tiene un valor de 55 grados. El ángulo A es igual al ángulo G y este tiene un valor de 125 grados. Pero todo eso basado en las definiciones que vimos en las clases anteriores. Hasta aquí ha llegado la clase de este día. Espero que hayamos comprendido para poder realizar nuestra actividad. Recordemos siempre dejar evidencia de lo que estamos realizando para que cuando nos toque realizar las evaluaciones como examen, sepamos cómo hemos calculado los ángulos. Que el Señor les bendiga. Feliz día.